este tema, y es encontrando lo que se había perdido, encontrando lo que se había perdido. Dice la palabra, ¿todos están allí? ¿Cuántos trajeron la Biblia? ¿Sí? Levante la mano el que no trajo Biblia. Estos días vamos a ver si con las sociedades bíblicas conseguimos unas Biblias para dotarlos. Claro que si usted ya ha consolidado su economía, compre una Biblia, no sea malito. ¿Cierto? Bien, entonces dice la palabra del Señor así, dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces, en estos dos versículos que acabamos de leer, realmente vamos a leer 10, pero la introducción al tema está situada en los primeros dos versículos. Y hay una situación muy particular, y es que Jesús está enseñando. Y los que han leído la Biblia se dan cuenta que Jesús comenzaba a enseñar, y Él le comenzaba a enseñar a sus discípulos, que eran 12, de repente aparecían 20 más, de repente aparecían 100 más, y cuando menos se daba cuenta, habían 2000 ahí escuchando el sermón del Señor. Pero hay algo particular. Dice que se acercaban a Jesús todos. Versículo 1, se acercaban todos los publicanos y pecadores para oírle. Y aquí es donde nosotros tenemos que comenzar a interpretar la Biblia, y es, ¿quiénes son los publicanos y quiénes son los pecadores? ¿Quiénes eran los publicanos? Los publicanos eran los que cobraban los impuestos. De hecho, ustedes saben que el Señor llamó a un publicano y se convirtió más tarde en uno de sus discípulos que escribe el Evangelio de Mateo. Pero uno mira la historia de esta manera y uno lee la Biblia y uno tiene que enfrentarse al abismo que hay entre la cultura que hoy vivimos y la cultura en la que se dio la Biblia, la historia de Jesús. Y es que, ¿qué era un publicano para los judíos? Un publicano para los judíos es hoy alguien indeseable que cobraba unos impuestos injustos. ¿Y por qué injustos? Porque el publicano que los cobraba era de nacionalidad ¿qué? Judía, pero estaba aplicando la ley ¿qué? Romana. Entonces eso traía contradicción, porque en la ley de ellos, en la ley judía, no había que pagarle a nadie por nada. Pero como usted sabe que el Imperio Romano empezó a meterse fuertemente, a colonizar, y ellos llegaban y ponían impuestos por una cosa, por otra, que si usted tiene 10 vacas, entonces pague tanto, que si usted tiene no sé qué, y así más o menos, como que usted me vaya entendiendo, así más o menos era lo que estaba pasando. Y entonces era una persona indeseable. Pero también ahí dice que, ¿quiénes se acercaban? Publicanos y pecadores. Y en el tiempo en el que Jesús estuvo en la tierra, Jesús es la transición de la ley del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, al Nuevo Pacto. Y eso conlleva una transición muy fuerte. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento los pecadores, ¿quiénes eran? Para los judíos los pecadores eran los gentiles, los que no eran de nacionalidad judía, ¿cierto? Los perros que llaman por ahí, muy bien, así los llama la Biblia. Eran gente indeseable,
Ahora, también había una condición en el Antiguo Testamento y era que la gente que tenía más o menos formita eran los que se podían acercar ¿a quién? A Dios. El que era pobre, que no tenía, realmente ¿qué pasaba con él? Se decía que no tenía el favor de Dios porque algo estaba pasando en esa vida, ¿cierto? Así como hoy en día usted mira a alguien por ahí arrastrado y dice, uy, ese algo debe tener, es que ese es así, ese es así, y más o menos eso se daba. Entonces había una exclusión, había acepción de personas, donde Jesús llegó y se dio cuenta que en el mismo templo estaba el lugar santo, el lugar santísimo, estaba el atrio y estaba el patio ¿de quién? De los gentiles, imagínense. Estaba el lugar santísimo donde entraba el sumo sacerdote, habían 3 lugares allí, ustedes lo conocen en el Antiguo Testamento, pero estaba el templo y ahí entraban todos los judíos a orar, los que se creían así, que venían a culto los domingos y entraban así, y los pecadores se quedaban ¿a dónde? Allá afuera, ellos no podían ni siquiera entrar, no tenían acceso. Jesús llega y el evangelio tiene esa connotación que es ¿para quién? Para todos. Y entonces eso empezó a chocar. ¿Por qué empezó a chocar? ¿Qué dice el versículo 2? Dice, y los fariseos y los escribas ¿qué? Murmuraban. ¿Qué decían? Este a los pecadores recibe y con ellos come. Tremendo eso, ¿no? Nosotros todavía tenemos eso. Porque nosotros cuando entramos al evangelio, tal vez algunos no porque hasta ahora están entrando, pero ojalá que, yo sé que aquí no va a ser así, pero en otras iglesias se tiene esa costumbre de que usted entró a la iglesia, cambió su manera de vestir y todos los que se visten diferente están en pecado, están mal, que se van para el infierno, y eso es lo que le ha hecho mucho daño al evangelio. Y fíjese que la cultura de hace 2000 años atrás, uno dice, no, eso es anticuado, 2000 años, pero hoy en día se vive casi exactamente lo mismo. Por eso es que mucha gente no quiere ir a las iglesias evangélicas. Ese es el sentir que Dios quiere de todos nosotros, que usted pueda estar aquí y que por estar aquí usted no resulte diciendo ahora, ay no, yo ya no me junto con usted. Eso es algo que hay que revisar. ¿Bien? Entonces quiero que miremos una primera verdad acerca de cómo Jesús reacciona frente a esto. Y quiero que lo mire allí en la pantalla. Y es, Dios está buscando compasión lo perdido. Y nos llama a compartir ¿qué? Su corazón. Si hay alguien que está buscando ardientemente a los perdidos, ¿quién es? Dios. Pero Dios hace una parte, ¿y quién tiene que hacer la otra? Nosotros. Y entonces, antes de compartir una denominación, ¿qué es lo que tenemos que nosotros compartir? El corazón de Dios. Sí, porque las denominaciones de una u otra forma, queriéndolo o no, yo digo que queriendo o no, ¿por qué? Porque nosotros nos identificamos con asambleas de Dios, otros se identifican allí, otros se identifican allá. Pero ¿cuál es el problema? Que a veces nos hacemos matar por la denominación y no nos hacemos matar por el dueño de la denominación, que es Cristo. ¿Sí ve? Entonces, eso es lo que le ha hecho daño a los perdidos. Porque mucha gente dice, yo quiero ir allá, no, pero allá no. Eso allá están mal, allá se van a descarriar, eso allá murmuran, allá hablan. Pero no es lo que acabé de leer. Si hay alguien de los que esperaba Jesús, algo era de ellos, de los escribas y de los fariseos. ¿Por qué? Porque los escribas
conocían ¿qué? La palabra, y ellos debieron haber conocido que el Señor venía ¿para quién? Para todos, no solamente para ellos. Los fariseos, tremendos. Si hubo alguien que estuvo casi adentro en la salvación por cumplir la ley, fueron ellos. Pero se metieron tanto a cumplir la ley que se olvidaron de las cosas fundamentales que el Señor quería de ellos. Y entonces usted tiene que identificarse. En este punto usted tiene que identificarse. Porque fíjese que ¿quiénes están escuchando a Jesús hoy domingo? Todos. Y nosotros cabemos en el lugar de los pecadores. Sí, pero aquí estamos todos. ¿Qué estamos haciendo nosotros al escuchar a Jesús? Y pídale a Dios que nosotros podamos salir a compartir el corazón de Dios y no salir a murmurar. Porque esa es la costumbre de las iglesias. Pero yo estoy con una generación nueva, una generación de creyentes nueva, que está siendo educada. Y este texto, vamos a terminarlo de leer, versículo 3. El Señor se dio cuenta de esa condición y el Señor no dijo, uy, los voy a coger a correa, mejor dicho es que el día que yo llegue ellos se van a quedar por fuera por murmuradores. No, ¿qué hizo el Señor? Lo que Él está acostumbrado a hacer con cada uno de nosotros. El Señor jamás nos va a pedir algo sin antes enseñarnos. Dice, entonces Él les refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Versículo 8 dice, ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si se pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Y el Señor concluye estas dos parábolas así, dice, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. De ahí para allá, en el versículo 11, hasta terminar el capítulo, hay otra parábola. No sé si alguno la ha escuchado, yo creo que sí, tal vez algunos no. Es la parábola del hijo pródigo, porque tiene mucho que ver con lo que hoy vamos a hablar, sino que no la predico porque esa parábola se predica sola, porque esa parábola tiene algo que se llama la gracia de Dios. Entonces hoy no voy a predicar sobre la gracia, hoy vamos a predicar acerca de lo que se había perdido, Y entonces esta parábola nos va a arrojar por lo menos 3 resonancias, escuche esto, 3 resonancias que hablan de cómo responde Dios frente a lo perdido. ¿Cómo responde Dios frente a lo perdido? Y quiero que miremos la primera. Dice, responder como lo hizo Dios frente a lo perdido implica ¿qué? Estimar el valor que tiene Dios por una alma.
estimar. Anoche le dije a mi amor, lea cómo quedó, porque el sábado en la noche yo voy, y ella me dijo estimar, y yo le dije estimar, ella me dijo estimar, yo le dije sí, estimar. ¿Por qué estimar el valor? Cuando usted mira, hay algo que pasa en la parábola. En el versículo 4, si lo coloca, dice, ¿qué hombre de vosotros teniendo qué? 100 ovejas. Si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras lo que se perdió. Y a mi buen juicio, esto es algo que sigue la contracultura golpeándonos. Porque ¿quién de ustedes es capaz de dejar todo lo que tiene por ir por algo pequeño que se le ha perdido? Siempre en nuestro consciente, ¿qué va a haber? No, pero es que ¿cómo me voy a ir detrás de una si tengo cuántas? 99. ¿Sí ve? Y entonces ahí es donde usted tiene que empezar a estimar. ¿Por qué? Porque estimar tiene que ver con ¿qué? Mire lo que le voy a decir. Estimar tiene que ver con darle valor a algo, pero no es darle cualquier valor. Estimar tiene que ver con calcular. Entonces, por ejemplo, usted le dice los que venden ganado, estime en cuánto está ese ganado. Y entonces usted dice, pues este macho, véalo cómo está. Se le cuentan las costillas, 1, 2, 3, 4, 5. Ese no vale tanto. En cambio que parece una empanadita, vale más. Y usted ¿qué está haciendo? Estimando el valor. Ahora, ¿qué de la estimación cuando tiene que ver con un ser humano? La estima del valor tiene que ser mucho mayor. Y por un momento yo quiero que usted piense en un amigo. Piense en un amigo. ¿Qué amigo estima usted más? Siempre en nuestra vida hay un amigo que nosotros vamos a estimar. En la familia hay un amigo y usted, entonces mi papá, una vez, él estimaba mucho a un amigo. Es que uno repite la historia, Fabián. Él estimaba demasiado a un amigo llamado Penagos, de apellido Penagos. Y el man, bien, mi papá eso lo llevaba a la casa, eso hacían almuerzos. Bueno, pero el man le metió una desilusionada en la pesca. Yo me acuerdo ahorita, por allá se fueron a pescar y eso cogieron y por ahí en la repartición, yo no sé qué fue lo que pasó. El caso fue que mi papá ese día que llegó, mi papá llegó con la cara transformada a la casa y dijo, no, ese man le dijo, Marta, así como hablaba el Marta, yo no vuelvo donde Penagos. Y verdad no volvió. Y yo dije, pero yo quedé aterrado porque Penagos era Penagos en la casa. ¿Sí? Que llegó Penagos, saquen el becerro gordo que llegó Penagos. ¿Y qué? Penagos no volvió a la casa ni a la vida de mi papá. Lo cortó de tajo. Y yo dije, ¿qué tanto lo quería? Eso me quedó marcado a mí. Y como a mí me suele pasar lo que a mi papá le pasaba, eso está, en el jueves estamos estudiando eso. Ahí me intentó pasar lo mismo, pero como yo ya tengo el conocimiento bíblico, el Señor me dijo, ¿qué? ¿Va a ser lo mismo? ¿Por qué estima usted a su compañero de pesca? Y entonces como yo ya tengo el conocimiento del Evangelio, mi papá murmuró de Penagos hasta donde no más. Yo no puedo murmurar de mi compañero de pesca. Eso es algo que Dios nos enseña. ¿Qué tanto estima usted el valor de un alma? Fíjese que el Señor, Él está contando una historia, pero en la historia
El hombre que tiene las 100 ovejas, ¿quién es? Dios. Y ahorita usted estaba cantando, usted lo cantó. El Señor dejó a un poco de gente por ir por detrás de ¿quién? De nosotros, de cada uno de nosotros. Y entonces fíjese el valor que tiene. Yo quiero que usted vaya pensando eso, el valor, ¿cómo estimamos nosotros? Entonces, lo que está perdido aún tiene valor para Dios. Escuche eso. ¿A usted no le pasa que hay gente que usted dice, no, ese ya no, ese ya yo se lo entrego a Dios? Ese es el lenguaje que tenemos, yo se lo entrego a Dios. Y usted mira aquí que Dios no renuncia. Ahora, aquí hay de todo, usted va a encontrar una serie de interpretaciones. Por ejemplo, dicen que, escuchando a un pastor, es que a veces uno escucha a un pastor reconocido, pues no tan reconocido, pero sí reconocido en Bogotá, y haciendo una interpretación que la oveja perdida es la que se va de la iglesia. Y él dice, en el algor pastoral, la oveja que se va es la oveja brincona, es la oveja que mejor dicho, eso usted por más de que le predique, eso quiere mantener esa allá en Los Ángeles. O sea, no pide los ángeles de Cristo, sino los ángeles de allí, ¿cierto? Y entonces usted dice, ¡ay! Y dicen que ese pastor, porque ahora esa es otra cosa. Cuando uno le hablan de que teniendo 100 ovejas, ¿uno qué hace? Asocia directamente esto ¿con quién? Con el pastor, ¿cierto? Con el pastor. De hecho, hay una parábola del pastor y las ovejas. En Juan 10 el Señor habla del pastor y las ovejas, de que el pastor asalariado, el pastor que esto, bueno. Pero mirando una interpretación decía que el pastor va y la busca, y como es la más brincona, esto sí lo hacían los pastores. ¿Sabe qué hacían los pastores? Y a mí me dio risa ver predicar a ese pastor. Va y busca la oveja, la coge, y ¿sabe qué le hace? Le parte una mano. Ustedes se ríen, pero léanlo en los usos y costumbres de los judíos. Llega y la encuentra y se pone alegre, pero la coge y ¡pin! Le parte una pata o una manito. Y él mismo llega al rebaño donde están las 99, la venda, la entablilla y la pone ahí. ¿Con qué ánimo? Para que deje la maña, dijo el hermano. ¿Sí ve? Y a mí me daba risa escuchar porque eso no está en el texto. Eso es una costumbre que había allá, pero la costumbre, el Señor cuando escribió esto, y Lucas estaba pensando, porque escuche, esto sucedió en un escenario donde está el Señor Jesús junto a sus discípulos, y que venían los fariseos, los escribas, y murmuraban porque él se juntaba con pecadores y publicanos. Pero esto lo escribe Lucas 50 años después de que el Señor Jesús muere, resucita y se va, para un público que es la iglesia que estaba en ese entonces. ¿Qué estaba pasando en la iglesia a la cual Lucas le escribe? Pues que fue rapidito, 50 años después de que muere Cristo, con semejante ejemplo, que se vino desde la tierra a salvarnos porque estábamos perdidos. Y pasaron 50 añitos y ya la gente se había desentendido ¿de qué? De la misión que el Señor les había dejado, que era ir a buscar lo que se había perdido. Entonces tiene que contar una parábola, pero la intención no es qué se hizo o qué hizo con la oveja cuando la encontró, aunque sí hay algo que dice ahí qué hizo él cuando encontró la oveja. Pero déjeme decirle algo. Acabamos de leer 2 parábolas y en las 2 parábolas hay pérdida. ¿Cuál era la pérdida de la segunda parábola? Una dracma, una moneda. Y también acerca de la dracma hay diferentes interpretaciones. Es una dracma, es una moneda que tiene un valor diferente al denario, que era la moneda de ese entonces. Dicen que la dracma tenía un poco menos valor al denario, más o menos, pero también se dice que la dracma
eran unas moneditas que, ¿cuántos se han casado? Levanten la mano. Los que se casaron saben que cuando se le entregan las argollas, vienen unas moneditas ahí, ¿cierto? Esas moneditas, algunos han intentado interpretar que esa monedita tiene ese valor, que era una dracma, que era de mucho valor para ella porque significaba algo de su matrimonio y las había guardado, y bueno, no sé en qué momento se puso a mirarlas y se le cayó una, y ella empieza ¿a qué? A buscarla. ¿Por qué la busca? Porque es de ¿qué? De valor. Entonces escuche lo que yo le voy a decir. Lo que no valoramos, no lo buscamos. Y entonces póngase a pensar por un momento en algo que se le pierde a usted. A usted se le pierde un billete de 2.000 y ¿usted qué hace? Usted dice, ay, ese billete de 2.000 yo lo dejé por ahí. Ay, ese billete, 2.000 pesos. Pero a usted se le pierde uno de 100.000 y ¿usted qué hace? Usted revuelca media casa para encontrarlo. Claro, son 100.000, no es que 100.000 aguantan para 2 días de... Y uno dice, pero son 100.000, pero mija, yo los dejé aquí, pero mire, y usted prenda a luz, venga, vamos a hacer aseo, mire cuánto hace que no se limpia esto, y usted arranca y aquí y allá y hace de todo. ¿Por qué? Por el valor que tiene. Y entonces yo le hago una pregunta. ¿Saben por qué la iglesia no busca a los perdidos? Porque todavía no está el valor. Y eso tenemos que nosotros mirarlo. Están los publicanos y los pecadores felices escuchando a Jesús porque Jesús los traía a su seno y les hablaba, los sanaba. La mujer que pillaron en adulterio la cogió y la abrazó y le dijo, hija, ¿dónde están los que te acusan? ¿Dónde están? Y no quedó ninguno. Y dijo, yo tampoco, hija. Y ahí la tenía y así, y con ese amor. Y los otros murmurando, uy, si supiera quién lo está tocando. Uy, ¿cierto? Pero los que deberían darle el valor a la alma, los que deberían estar contentos porque Jesús estaba con ellos ahí, era todo lo contrario. Y yo le hago una pregunta, ¿cuál es el valor que usted tiene por un alma? Porque muchos dicen, uy, pastor, ¿qué pasó con fulana de tal que no volvió a la iglesia? Y lo dicen como queriendo decir, ¿qué pasa que usted no va y la busca? ¿Qué pasa que se perdió? Pero no dicen, pastor, yo siento dolor, ¿qué hay que hacer? No, vaya usted y búsquela. Y el Señor le está refiriendo esta parábola no solo a los pastores, a los escribas y fariseos que eran los encargados de administrar la gracia de Dios en ese tiempo. Y hoy el Señor nos está hablando a nosotros. El Señor lo llamó a usted ahí porque le vio potencial y dijo, este tiene potencial. El Señor, ¿sabe por qué el Señor me salvó a mí? No porque yo tuviera el qué potencial y esto no, sino porque Él sabía que a mí me gustaba enseñar, yo les he contado, y empecé a enseñar desde muy chico en mi servicio militar, empecé a enseñar, y el Señor me dijo, este es, y el Señor me metió el amor por las almas y me dijo, ese es, y ahí me tiene. La pregunta es, ¿usted qué tanto está valorando las almas? En nuestra cultura valen más las mayorías que las minorías. ¿Saben que yo le doy gracias a Dios por tener una congregación pequeña? Y yo no sé hasta dónde va a crecer y ojalá que crezca harto, pero yo le he dicho a Dios, yo no quiero crecer tanto que se me pierda el amor por la gente y se me pierda el contacto por la gente. Y esto tiene que ver con lo que yo les estoy hablando. ¿Por qué? Porque la relación entre el pastor y la oveja no se puede perder. Y usted en una mega iglesia, ¿sabe cuándo ve el pastor? Si usted aquí me mira cada 8 días, algunos, pero entre semana nos miramos. Ahí en Macalá, ahí está la gallada, tomamos tinto, tan, y cierto, porque yo voy a donde Caleño.
voy a donde Irene a comer helado, así, juego fútbol con el hermano, tengo a los vecinos, tenemos contacto. Usted se imagina donde la iglesia crezca, donde esto creció, que el pastor solo lo ven los domingos cuando predica y entre semana ya no se mira. Eso es lo que pasa. Entonces, Jesús está mirando que si usted se pone a mirar a Jesús, las masas y las mayorías no las abrazó como hoy en día se abrazan. Jesús llamó a los 12 y dijo, con estos 12, si los logro discipular y cuidarlos y transformarlos, estos rompen el mundo. Hoy en día se piensa diferente. Por eso es que se perdió y se estancó buscar lo perdido. Porque las iglesias se llenaron de gente que no busca a la gente, sino es gente que busca a la iglesia. Y tenemos que revisar eso. Valorar es dejar para ganar. Escuche, valorar es dejar para ganar. Y yo le hago una pregunta. ¿Qué tenemos que dejar hoy para ir tras lo que está perdido? Y yo traigo, como siempre lo hago, el testimonio mío. Yo me vi ahí y entonces yo tuve que dejar. Muchos van a tener que dejar sus amigos. Y yo me cuestionaba porque yo le decía, Señor, pero yo dejé mis amigos y mis amigos se van a perder, yo le decía. Y él me decía, ¿será que es que yo no los puedo salvar? Pero el Señor me llevó a dejar a mí, ¿qué? Gracias, dale un besito. El Señor me llevó a mí, ¿a qué? A dejar. ¿Qué hizo el que tenía las 99? Las dejó en el desierto. Y usted va a decir, aquí sí es donde toca interpretar, porque en el desierto era donde más seguras estaban las ovejas. Ese era el lugar seguro de las ovejas. Ahí en el desierto. Y él dijo, bueno, aquí están seguras, yo me voy tras la que se me perdió. ¿Cómo estará? ¿Qué estará pasando? ¿Ya se la tragaría el lobo? Y entonces usted tiene que empezar a mirar eso. ¿Qué tiene usted que dejar? Muchos tenemos que dejar el orgullo. Escuche eso. No, es que yo, la verdad, ¿usted cree que yo voy a evangelizar a mi tía? Mi tía es una porquería. ¿Ustedes qué dicen? ¿Usted cree que yo voy a evangelizar a mi hermano? Después de que me trató tan mal, después de que me humilló, después de que me dijo, ¿qué tiene usted que dejar? ¿Qué tuve que dejar yo? ¿Qué tengo que dejar yo? ¿Sabe qué me dijo Dios? Me dijo, deje el orgullo, agache la cabeza, vuelva donde su suegra, salúdela, porque usted tiene que aportar para ganarse esa alma. Pero eso me lo dice Dios a mí. Yo no sé qué le estará diciendo Dios a usted. ¿Qué tiene que dejar usted? El Señor quería que los publicanos y los pecadores se salvaran, pero mucho más anhelaba que los fariseos y los escribas dejaran de murmurar, dejaran de creer que eran los únicos que tenían derecho a ser salvos. ¿Será que nuestra familia aún todavía no se ha podido salvar por el orgullo que no hemos podido dejar? ¿Será que nuestra familia no se ha salvado porque nosotros a veces ponemos la iglesia por delante? Tenga cuidado. No, es que primero la iglesia y después mi familia. No, ¿quién le enseñó esa burrada? Usted tiene que ir por los que están perdidos y para eso hay que dejar algo. Hay cosas que para nosotros son de gran valor, pero para Dios son de mucho más valor. Estimar es calcular, es apreciar, tener cariño por alguien. Estimar es dar valor a lo que nadie le da valor.
El mundo estima lo superficial, pero Dios estima el corazón. Yo le voy a decir algo y tenemos que tener mucho cuidado a la hora de nosotros, como líderes o lideresas de algún proyecto, de tener el equilibrio. ¿Saben qué miré yo en el acto conmemorativo de las víctimas? Que a las víctimas se arropan de una manera incalculable y toca hacerlo. Pero ¿alguno de ustedes se ha puesto a pensar en el victimario? ¿Por qué esa persona se le cegó su mente y su corazón para hacer eso? Y es que yo le voy a decir algo: Dios vino a morir por la víctima y por los victimarios. Y tengamos cuidado, porque a nosotros fácil se nos sale y a juzgar. Esos eran los murmuradores, fariseos y escribas. Tenemos que tener mucho cuidado cuando lideramos un proceso, porque en cualquier momento estamos dejando por fuera al que Dios tiene adentro. Y eso es lo que la iglesia tiene que tener en cuenta. Ustedes que ocupan cargos, que son líderes, que tienen negocios, sépanlo, que todos, absolutamente todos. Yo tengo un amigo pescador que está que me convida a pescar y estoy que me voy con él. Y se lo voy a decir quién es. Es el hijo de Navarro. Ustedes ya saben quién es. Y yo hablo con él y a mí me impacta cómo él habla conmigo y él me dice: pastor, y mire que ayer me estaba contando, mire que por aquí me enterré una rapala, y me decía: mire, y yo hablando con él, y sin embargo yo estoy hablando con él y un ojo me está haciendo así, mirando a ver a quién está por ahí murmurando. Claro, yo hablando con... No, es una persona que tengo que amar, y en algún momento voy a tener una charla con él y le voy a predicar del amor de Dios y le voy a decir: yo lo amo como Dios lo ama, pero no puedo amar su condición, y sé que me va a entender. Esa es la capacidad que tiene que... Eso es dejar de un lado los prejuicios. Y entonces yo tengo que llevarlo a usted a pensar: ¿quién está perdido que Dios se lo ha mandado? ¿Quién está perdido? ¿A dónde Dios lo ha llevado a usted? Yo conocí de Cristo, me perdí y el Señor me llevó donde una perdida, y esa perdida me llevó otra vez al Señor. ¿Sí ve? Pero no nos quedemos solamente en esto primero. Vamos a mirar lo segundo. Y es que responder como lo hizo Dios frente a lo perdido implica que enfrentar con diligencia la misión. Vamos a mirar lo que hizo la mujer, versículo 8. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Versículo 8, Lucas 15, 8. Mire, ahí está. ¿Y la busca con qué? Con diligencia. Tanto el hombre que buscó la oveja como la mujer tuvieron diligencia. ¿Qué es la diligencia para ustedes? La diligencia es un esfuerzo constante de dedicación y prontitud con responsabilidad. Vuelvo y se lo digo, es un esfuerzo constante con dedicación y prontitud y responsabilidad. La dedicación, dice, este hombre dejó sus 99 y se dedicó a la oveja perdida. Dedicación. ¿Qué tanto tiempo le estamos dedicando nosotros? ¿Qué estamos dedicando de nuestra vida
a cumplir la misión con diligencia. Ya el Señor los encontró a ustedes, ya me encontró a mí. Ustedes llegan aquí, el Señor los va a entrenar porque iniciamos un proceso que se llama la consolidación de la cosecha, donde se van a entrenar al liderazgo y a ciertas personas de la iglesia para ir a ganar los que se había perdido. Y eso que se ha perdido está en la familia, está en la vecina, está en el amigo, está en el pueblo, está en la ciudad, está en la nación. Y Dios nos llevará a donde Él mire que hay una necesidad de salvación. Y entonces es cuidar, es dedicar. La mujer busca con diligencia hasta encontrarla. ¿Qué hace ella? ¿Qué es lo primero que hace? Enciende la lámpara. Y entonces, como la parábola no podemos caer en una interpretación alegórica, y hay muchos que dicen que enciende la lámpara, y es que enciende la palabra, porque la palabra dice que lámpara es a mis pies y lumbrera a tu camino. Pero yo me quedo con algo más aterrizado, y es que usted no puede buscar a alguien que está perdido en las tinieblas sin usted antes ser luz. Eso, dejémoslo ahí. Y acuérdense en que el Señor dice, revisen cuáles son las tinieblas o la luz que ustedes dicen tener, porque algunos tienen tinieblas y son densas en su mente, en su corazón. ¿Saben por qué muchas veces nosotros no podemos buscar a la gente que está perdida? Porque no hemos sido lo suficientemente luz para esas personas. Por eso el Señor le dijo a todos los que Él le podía decir, y le dijo al pueblo judío, lo primero que le dijo: ustedes son la sal y la luz de la tierra. Nosotros somos luz. Nadie, escuche, nadie puede ir por la gente que se está perdiendo. Nadie que no tenga la luz de Cristo en su corazón. Y yo le hago una pregunta: ¿ustedes tienen la luz de Cristo en su corazón? Amén. Ustedes son luz. Si están aquí es porque son luz. Esa luz les alcanzó ¿para qué? Para venir. Esa luz los alcanzó para darse en cuenta que estaban caminando hacia el infierno y llegaron aquí, y ahora que han visto la luz que Cristo los ha traído, ahora tenemos que ir como lo hicieron ellos. Pero no podemos buscar algo si nosotros estamos en oscuridad. ¿Usted no le ha pasado que se va la luz y cómo queda usted? Y tantico intenta uno salir y se tropieza por ahí con... ¿Usted no le ha pasado que usted intenta predicarle a alguien y resulta embarrándola? Que usted quiere ir a ganarse esa familia y ¡pum!, se tropezó y resultaron hablando, y usted resultaron que ese no sé qué es, que ese y uno dice: ay, ¿y aquí qué pasó? La constancia es mantenerse firme aunque cueste dejar las 99. ¿Sabe que esa constancia con la que buscaron ellos es lo que le hace muchas veces daño a la iglesia? Porque a veces decimos: sí, yo me le voy a dedicar a tal persona. En el proceso de consolidación que vamos a iniciar, la persona que se va a entrenar para ir a consolidar a esa persona nueva no puede cuidar sino una, no más. ¿Y de dónde se nos ha metido que el pastor puede cuidarlos a todos? ¿A dónde? Yo digo, ¿a qué momento se le metió eso en la cabeza a la gente? Y hay gente en la iglesia que murmura. Pastor, ¿usted sabe eso? Pues yo no sé si murmuran, pero yo sé ¿sabe cuál es la típica murmuración que le hacen a uno de frente? Oiga, pastor, y usted no me visita. ¿Cuánto hace que usted no me visita? Eso es murmurar. ¿Y sabe por qué? Porque póngase a pensar.
¿Se imagina yo visitando a todos los miembros de la iglesia? Por un momento imagínense. No, esto es de todos. El Señor le está predicando a todos, a publicanos, pecadores, fariseos, escribas, y les está diciendo, la tarea, la misión, tienen que hacerla con diligencia. Él no está diciendo, vayan a la iglesia y exíjanle a ese man que vaya y los visite. No, ese no es el modelo. El modelo es que nosotros tenemos que tener el valor por las almas, para que ese valor nos mueva a hacer la misión con diligencia, a cuidar, a ir con prontitud. ¿Cuál es la prontitud? La prontitud es que si usted no entiende el valor de un alma en la eternidad y no entiende el valor de un alma en el infierno, porque yo le voy a decir algo, si usted está aquí y usted está empezando a creer en el cielo, no solamente tiene que creer en el cielo, sino que también tiene que creer en el infierno. Porque la gente que está a su lado, ese que usted peluquea, ese que usted atiende allá en la oficina, ese que usted le hace las uñas, ese que usted le arregla el carro, toda esa gente que llega a nosotros es gente que no tiene a Cristo. Y si los sorprende la muerte como sorprendió a esas tres mujeres, lo que nos debe doler no es que se hayan muerto ni que hayan sido mujeres. Lo que nos debe doler es que esas tres mujeres, nadie en este pueblo les habló de Cristo y en este preciso instante se están revolcando en el infierno. Eso es lo que nos debe doler. Nos debe doler que hay gente que está al lado de nosotros que no la estamos ganando. Como diría por ahí alguien, se nos están perdiendo en las narices. Esa es la sensibilización que tiene que tener la iglesia. El Señor le está predicando a un grupo de gente que está feliz, contenta porque los están ganando, y otros con ese corazón duro, insensible, que critica, que murmura, ¿qué hace este con eso? ¿Qué hace este con lo otro? Mire que lo tocaron, mire que está comiendo, mire que no se lava las manos. Todo eso le criticaron al Señor. Y sépalo, que si usted se va a ganar un alma, lo van a ¿qué? A criticar. ¡Ja! ¿Y ese qué hace hablando de Cristo? Miren, y se ha casado, y es que hablando de Cristo. Porque así van a decir algo de usted. Mire, y ese no fue que hace poquito estaba que se separaba, que no sé qué, y esos saben. Pues yo le voy a decir algo. De esos, eso tiene que ver con diligencia. Eso tiene que ver con el valor. Porque cuando usted le da el valor a un alma, a usted no le importa. A Jesús no le importó que lo criticaran. A usted no tiene por qué importarle que su familia lo critique. Ay, usted era que católica y se fue para el otro lado, mano. Usted sí. No los critique y deje que lo critiquen. Que llegará el tiempo en que le van a dar la razón. Porque la consolidación no es solo ir, la consolidación es persistir. Y si la gente lo empieza a mirar a usted, que usted persistió, dejó el trago, dejó la grosería, se casó, echó para adelante, juicioso, la gente dice, uy, este man está, ahora sí le creo. Pero si usted fue y mañana no volvió, ¿será que la gente se va a convertir? No, la gente no crea eso. ¿Por qué? Porque hoy en día le he logrado voltear la torta a mi mamá, le volteé la torta a mi hermana, le volteé la torta a los otros, porque ellos han visto 27 años Martín en eso, y mire los frutos, tiene sus hijos ahí al lado de él, mire mis hijas están perdidas, mire, y entonces cuando nosotros tenemos diligencia es cuando cuidamos nuestro testimonio. Cuando nos volvemos luz. Esta mujer enciende y se pone a barrer. Y ahora miremos lo más sencillo. ¿Qué tenemos que barrer para encontrar lo que se ha perdido? Hay mucho mugre que tenemos todavía en la casa. Y hay que barrer para encontrar la moneda. Hay que tener responsabilidad, eso tiene que ver con diligencia. ¿Qué nos ha encomendado Dios
las almas. Nuestra familia, nuestro entorno laboral, nuestro municipio, nuestro país, la diligencia de un padre frente al recibimiento de un hijo. Aquí toco la tercera parábola. Hay que ser diligentes para poder abrazar al hijo rebelde. No cometa el error de ser negligente con su hijo si está siendo rebelde. Porque nuestros hijos tienen etapas de rebeldía y hay que saberlos entender. Mire, yo le doy un consejo. Pare un momentico lo que está haciendo. Samuel David se me estaba saliendo, porque no es fácil controlar a un Martín elevado a la máxima potencia. Y el hombre, y yo entendí, y el Señor me dijo, frene y ande más con él. Siéntese a mirar un partido con él. Hable con él, dele un beso. Llévelo más en la moto. ¿Sabe que yo cometía el error porque papá me lo dejó? Y yo decía, voy a comprar algo. Y me iba. Y yo decía, y me decía Lina, lleve al niño. Y yo le decía, no, yo no me gusta llevar. Yo arrancaba solo. Y me coge el Señor y me dice, venga. Me va a andar con él. Me lo va a amar, me lo va a besar, se va a sentar, lo va a incluir. No lo va a excluir y lo estoy haciendo y el man está ahí trabajando, ahí va bien al lado de la casa. Por lo menos ya no lo miran tanto fuera de la calle. Y si lo miran por ahí en la calle es porque pide permiso. Ahora dice, papá, me voy a ir a comerme un granizado. Que ayer dijo, me voy a ir a tomarme una michelada. Y Lina le dijo, ¿cómo? ¿Usted sabe qué es una michelada? Y dijo, pues una michelada. No, mamá, ¿qué es eso? Y dijo, pues una cerveza llena de azúcar así. Y dijo, y mamá, yo no sabía eso. Y entonces le dije, no es michelada, es una granizada, mano. Yo le comento esto, pero usted aplíquelo a su hogar, porque muchas veces sus hijos se están perdiendo ahí mismo en la casa, porque usted no tiene tiempo para sentarse con ellos, y su hijo se le va a perder si usted no para y se sienta con él. ¿Sí ve? A veces no tenemos amor ni por la misma familia. Y si no desarrollamos amor por la familia que es sangre, ¿cómo será por otra alma que no tiene nada que ver con nosotros? ¿Sí ve? Por eso es importante hacer la misión con diligencia. Y la diligencia tiene que ver con prontitud, con cuidado, con responsabilidad, con esfuerzo. Si usted quiere ganarse un alma, eso tiene que tener esfuerzo. Hay que invertir. ¿Qué invirtió ella? Tiempo, aceite, porque las lámparas funcionaban con aceite. A prenderle la lámpara aquí y vamos a buscar la moneda que perdió. Y el hombre invirtió tiempo, dejó allá y se fue, quién sabe cuánto tiempo. Y la diligencia tiene que ver con soportar. ¿Sabe qué hizo el hombre cuando encontró la oveja? Se la echó al hombro. ¿Y sabe por qué? Porque la oveja dura mucho tiempo perdida y la oveja se desespera cuando no encuentra la manada y ella empieza a caminar como bobita y se debilita. Y si usted la coge a patadas, echa a ver para allá, pues se tuye y ahí queda y ahí se le puede morir de un infarto. Y eso es lo que muchas veces nosotros hacemos con la gente que queremos traer a la iglesia. Echa a ver para allá, deje eso, mire que está en pecado. No, así no es. Cójala y cárguela, échesela al hombro y cójale las paticas aquí y aguante el peso que produce ganar un alma. Ganar un alma produce mucho peso. ¿Cuántos quieren ganar almas? ¿Sí? Y lo tercero y terminamos. Responder como lo hizo Dios frente a lo perdido implica expresar el gozo del cielo aquí en la tierra. Yo no necesito ni volverles a leer.
¿Qué hizo el hombre cuando encontró la oveja perdida? Se puso alegre, gozoso. Aquí nosotros la palabra gozo no la entendemos todavía. Nosotros conocemos la felicidad y la alegría, pero el gozo es una palabra mucho más alta que tiene que ver con el corazón. Yo sé que a muchos de ustedes, yo les he dicho, ¿a cuántos se les ha perdido un hijo? ¿Ninguno? A mí se me perdió Juan José cuando tenía 3 añitos en el Éxito, ¿no? Allá se perdió el man, semejante almacén. Me metí una chilla, de una vez empecé a chillar. Y yo lo buscaba y era chillando y así, con una cosa esta, y ¿dónde estará? Y pasaron 5 minutos, 10 minutos, y media hora. A los 40 minutos lo traía por allá así un vigilante. Madre, hermano. Pero eso fue algo angustiante. Y cuando lo vi, me volvió el alma al cuerpo, como dice uno. ¿Saben por qué yo me bajo derrotado del púlpito? Porque hay almas que no veo todavía, que vinieron, que hoy ya no vienen, que me vinieron un domingo allá. Por ejemplo, hay una parejita que no me vino al culto el domingo, no vinieron el miércoles al culto, no vinieron a las escuelas y hoy ya no volvieron al culto. Y uno dice, ¿cómo estarán sorteando los problemas que se vienen? No, pastor, nosotros estamos bien. Y entonces cuando yo los veo, yo me gozo verlos. Yo los veo por ahí así, y yo digo, están bien. Y a veces voy solamente con saludarlos y darle la mano, ya siento que están en el proceso normal, pero no hay nada por encima que no puedan pasar. Pero ese es el gozo que tiene que producir. ¿Se acuerdan que hace 8 días les hablé del primer amor? Ese primer amor es mucha alegría cuando usted llega por primera vez a la iglesia, está entrando. Eso es muy bonito y eso no tiene que perderse. Y eso es lo que se pierde. Por eso vamos a trabajar puntualmente en el gozo de la salvación para que se duplique, se triplique, a que si esa persona que está feliz ganando un alma, no pierda ese empuje, esa felicidad, porque ese es el gozo que produce la salvación. ¿Qué dice el versículo 10? Dice, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Gozo, ¿cierto? ¿Qué hace el papá que encuentra al hijo en la mala? Feliz, y lo lleva a hacer una fiesta, feliz, celebremos. Cuando nosotros ganamos almas, en el cielo las están celebrando, ellas están celebrando. Uy, llegó Ciro. Y los ángeles cantan y le dicen, Señor, llegó Ciro. Y hay una alegría impresionante en el cielo. Pero ¿sabe quién se debe alegrar más? El que se ganó a Ciro. Porque la alegría que produce el cielo se debe reflejar en mí. Y yo le digo algo, amados, cuídense de poner su felicidad, su alegría, su gozo en las cosas terrenales. Uy, es que me compré la última DR 160 con freno disco adelante, con freno ABS. Papi, vea, como dice el del meme. Ahí no hay nada. Uy, es que la vaca que no me paría, me parió. Uy, es que no coloque su felicidad en las vacas. Se lo digo con amor.
coloque su felicidad en la salvación eterna. Mire lo que le voy a decir acerca del gozo. El gozo que produce la salvación nos lleva a poner el corazón. Para muchos la alegría del cristiano es el fracaso del mundo. Escuche eso. Hay mucha gente que se alegra en la iglesia porque gana almas, pero se dejan apabullar porque sienten un rechazo del mundo. Y entonces empiezan a decirle, uy, se volvió evangélico. Vamos a ver hasta dónde le aguanta. Vamos a ver, lo veré aquí, papito. Y empiezan como a apostar, ¿sí o no? Y empieza a hacer fuerza. Espiritualmente hay una fuerza que lo quiere echar para el mundo. Y la gente se le va a burlar. La gente no va a tomar con el mismo gozo que usted está sintiendo el estar aquí. El encontrar realmente lo que es la salvación. El gozo produce comunión. La amargura produce murmuración. Escuche eso. Se lo repito. El gozo produce comunión. Usted está feliz porque está siendo salvo. Está ganando un alma. Usted dice, uy, venga, ¿cómo le parece que se va a convertir este man? Mire, y usted está feliz. ¿Sí o no? Pero el que no empieza a murmurar. Y cuidémonos de murmurar de nosotros mismos. Ese flagelo le ha hecho daño a la iglesia. ¿Y sabe por qué hay murmuración en la iglesia? Porque no hay gozo. Porque se amarga la gente. Se amarga. Yo quiero que usted hoy entienda que la verdadera felicidad la produce la salvación. Eso es ser gozoso. Una persona que llega a cualquier ambiente y se goza porque sabe que es salva y quiere compartir. La mujer encontró la moneda y dijo, uy, menos mal la encontré, me voy para el banco a meterla, no sea que me pierda. ¿Qué dijo la mujer? Llamó a las vecinas y le dijo, vengan porque vamos a hacer un sancocho. Y vamos a celebrar, papá, vea, encontré la moneda. A mí se me hace insólito que usted venga a la iglesia y usted sea un amargado que no quiera compartir con nadie. La felicidad del padre es por haber encontrado a su hijo que se había perdido. La verdadera felicidad viene cuando podemos compartir la eternidad. Quiero que apunte eso. La verdadera felicidad viene cuando podemos compartir la eternidad. Porque la eternidad tiene valores agregados, tiene el valor de la identidad. ¿Sabe? Cuando usted le está diciendo a alguien, reciba a Cristo, usted le está dando una nueva identidad a esa persona que no se quiere, que nadie la quiere. Y usted dice, uy, ¿cómo así? O sea que yo soy importante para Dios. Sí, usted es importante para Dios. Y eso produce gozo. ¿Cuánto hace que usted no se goza por un alma que viene a la iglesia? Que usted diga, esa me la gané yo, esa no se la anotan al pastor, que ni crea. Y yo soy consciente que hay personas que han venido a la iglesia no porque yo las haya invitado, sino porque ustedes las han traído. Y aquí hay gente que está haciendo la tarea, pero como iniciamos un nuevo proceso, esas personas yo las voy a llamar con mi esposa. Porque el 18 de mayo, apunte esa fecha, no se vaya a comprometer, porque algunas personas, no todas, van a venir junto a los líderes a recibir un taller de consolidación, porque iniciamos un proceso de consolidación donde vamos a hacer un proceso de tiempo, de 3 días, 3 semanas, 3 meses y 3 años. Y la iglesia, que son ustedes, que son alrededor de 50, 60 personas, yo tengo un estimado de 100, 120, pero hoy no están las otras, toca ir a buscarlas. Pero ¿por qué se ríe, hermano? Toca ir a buscarlas. Esas personas
Si capacitamos el 18 de mayo, ejemplo, unas 40, esas 40 personas se van a convertir en consolidadores que van a cuidar a 40 nuevos. Y esa fiesta se hace 2 veces en el año. Como ya estamos casi a mitad de año, la vamos a hacer solamente una vez y el otro año la vamos a hacer 2 veces. Porque ¿qué es lo que queremos? Que las almas no se nos sigan perdiendo. Y muchos de ustedes van a decir, uy, pastor, pero es que yo para ir a cuidar, no, si usted dice, yo me voy a comprometer a cuidar a mi mamá, porque mi mamá no es creyente, no, mi tío, mi hermano, mi abuelo, o si usted dice, no, yo tengo un compañero en el trabajo que quiere y ese, yo sé que yo me lo gano, entonces usted lo va a traer, pero no son todos. ¿Por qué no son todos? Porque hay gente que todavía es muy nueva. Hay otros que no son tan nuevos, pero son muy viejos. En tiempo, no en edad. Y hay que revisar el corazón. Por eso en la capacitación, un punto que se va a trabajar mucho es el corazón del consolidador. Porque no es que el corazón se nos endurece, por eso es que no ganamos las almas. ¿Cómo estaba el corazón de los fariseos y de los escribas? Duro, no entraba nada. Entonces ahí es donde tenemos que mirar eso. Y cierro con este texto, Hebreos 12:2. Hebreos 12:2 dice esto. Dice, puestos los ojos en Jesús, ¿sí? Hebreos 12:2 algún día. Hebreos 12:2 le va a aparecer en la pantalla. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Escucha este versículo, el cual, ¿por qué? Por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Fíjese, ¿cuál es la clave de la vida cristiana? El gozo. Jesús, que es el autor de estas parábolas, tenía tanto gozo que fue ¿a dónde? A la cruz. Y ahí soportó el oprobio. ¿Qué era el oprobio? Hablaron, lo escupieron, le pegaron, de todo. Y él lo soportó porque había gozo. Pero ¿por qué había gozo delante de él? Porque él sabía dónde se iba a ¿qué? A sentar. Él dijo, esto es transitorio y va a doler. Y le oró al papá y le dijo, ¿será que no puede mandar a otro? Dijo, no, mijo, es usted. Y fue, pero fue con gozo. Y eso es lo que yo a veces sí le critico a la iglesia, porque aquí es donde se hace efectivo el dicho que dice, van para el cielo y van chillando ahí. ¡Ay, no! Usted va para el cielo, y si aquí en la tierra, hermano, le tocó batallar, pues batalle, porque usted tiene la esperanza de que va a estar ¿a dónde? En el cielo. Eso fue lo que hizo Jesús. Entonces, el gozo es muy importante, porque cuando usted tiene gozo, a usted pueden hablarle lo que sea y a usted nadie lo mueve. Cuando usted tiene gozo, la economía se puede poner como se ponga y usted no le cambia la cara. Así es que tenemos que vivir. ¿Cuántos quieren ganar almas? Coloquémosle la frase final y oramos al Señor. Si Cristo puso su corazón para encontrarte cuando estaba perdido, ve y busca al perdido con ese mismo latido. ¿Cómo le hacía el corazón al Señor por las almas? ¿Cómo le está latiendo el corazón a usted por las almas? Dijo la hermana, está como en la UCI. Toca que se mande a hacer un ecocardiograma para ver cómo están los latidos de su corazón. Amén.